es DORA? Bueno, pues es una ley europea que, entre otras cosas, busca establecer unos requisitos uniformes en materia de seguridad en las redes. Vamos a intentar entender bien en qué consiste y para ello vamos a hablar en directo con Agustín Muñoz Grandes, es presidente de Cibermadrid. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste DORA? A ver, el objetivo fundamental de DORA es garantizar la continuidad de negocio y la resiliencia de las entidades bancarias y de los servicios que nos prestan a la sociedad en general. Y para conseguir ese fin, el regulador, los países europeos, han establecido un conjunto de medidas, que vamos a resumir en 5 frentes, ¿no? Por una parte, la gestión de los riesgos tecnológicos de la organización, extender esa gestión de riesgos a la cadena de suministro, entendiendo que ninguna organización funciona a día de hoy de manera independiente y depende de un conjunto de proveedores que son claves para poder continuar prestando los servicios de banca, de seguros, etcétera, en la sociedad. También exige tener unos planes de respuesta a incidentes para que cuando ocurran incidentes como WannaCry hace años, otros incidentes más recientes, las entidades estén preparadas para mitigar el impacto y responder en tiempo y forma para que no haya interrupción en el servicio y no nos afecte a los ciudadanos, ¿no? También pide medidas de colaboración, de compartición de información entre las propias entidades, con el sector y con las entidades competentes en el ámbito público, tanto fuerzas de seguridad como órganos de ciberseguridad. Y por último, muy importante, les exige a las entidades involucradas el realizar unos test de resiliencia operativa de forma que se simulen escenarios en los que se puedan caer determinados sistemas, simulemos qué ocurriría si hubiera un ciberataque, de forma que cuando eso ocurra, eventualmente, pues estemos mejor preparados las empresas para responder a estas situaciones, ¿no? Y también un último punto quizás a destacar es la exigencia de implicación de los órganos de gobierno de las empresas para que no sea solamente un problema del ámbito de la tecnología, del ámbito IT, sino que sea algo que se dirija también desde la dirección general, desde la alta dirección, y por lo tanto tenga más impacto en el conjunto de las organizaciones. Hablamos de una protección, por lo que nos acaba de comentar usted, prácticamente total, que al final no afecte al eslabón que está más abajo, por decirlo de alguna manera, que es el cliente. Es verdad que desde, en este caso, las entidades bancarias, desde las administraciones, están tomando medidas. ¿Hay algún riesgo real en estos momentos por el que haya que aplicar normativas de estas características? Riesgo real sé que existe, pero más potente que a lo mejor los que todos tenemos en mente. No, yo creo que lo que hemos visto es que el número de ciberataques ha ido aumentando radicalmente en los últimos años, que hay organizaciones cibercriminales muy bien financiadas con capacidad de afectar a escala global a sectores como el sector financiero o los seguros, y que también con las tensiones geopolíticas estamos viendo que también se utiliza como arma el poder desestabilizar a un país haciendo este tipo de ataques, ¿no? Entonces, esta regulación dentro del ámbito europeo tiene como objetivo reconocer esta situación y poner las medidas para que estemos en mejores condiciones para responder a cualquier incidente que ocurra de este tipo. Al final se trata, como decías, de que como ciudadanos estemos más tranquilos y estemos más seguros en servicios críticos como puedan ser los servicios de banca. Hablamos de, lo ha comentado usted, es una normativa europea, estamos hablando de algo que puede ser global. ¿Esta normativa europea protege contra otros países? Porque realmente dentro de Europa hay que protegerse, en América hay que protegerse, pero los grandes ataques no están viniendo ni de Europa ni de América. Sí, yo creo que se intenta hacer con un enfoque más genérico, de forma que se toman las medidas para protegerse de cualquier tipo de ataque, independientemente de su origen. Es verdad que gran parte de los ataques que perpetran los ciberdelincuentes vienen de países fuera de la zona euro, con los que no existen acuerdos de colaboración policial o están limitados, y por lo tanto la regulación no entra en ese problema y simplemente establece las medidas que se han considerado que van a darnos las mejores capacidades para que sea de donde sea que venga el ataque, podamos responder como sociedad, como sector financiero, bancario, seguros y garantizar los servicios, ¿no? Diciéndolo a lo mejor muy simplificado, estamos hablando de cortafuegos, por decirlo de alguna manera, no entra en más. Esto supondría cortafuegos y que en caso de que entre más de lo que debe, repercuta lo menos posible. Exactamente. Es poner medidas que antes eran más discrecionales, cada entidad podía poner las suyas propias y ahora, como se considera que es un sector crítico, un sector de servicios críticos para nuestra sociedad,
se pone un conjunto de requisitos uniformes, esos cortafuegos, se eleva el listón para que, como decía, estemos más seguros como usuarios finales. Pues muchísimas gracias, Agustín Muñoz Grandes, presidente de Cibermadrid, por aportarnos información sobre algo que es verdad que es complejo, ¿no? Es más de lo que pensamos. Cuando nos pasa algo es cómo ha podido pasar, pero la cosa es mucho más complicada de lo que parece. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.